Bienvenidos a Campo e Industria. Como les prometimos en el programa anterior, hoy vamos a estar compartiendo lo que nos quedó del material recolectado en nuestra visita a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. Allí se llevó a cabo con gran éxito y una muy buena convocatoria de productores y profesionales la jornada destinada al manejo de cultivos de invierno. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Hay un Ford para cada camino y un camino para recorrer juntos. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford, número 1 en atención al cliente en el país. El campo evolucionó, nosotros también. Nueva línea de tractores Serie Evo. Pawny da resultado. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Laboratorio Insman presenta los clics del verano. Cuanto más revelás, menos pagás. Hasta un 30% de descuento en el revelado de tus fotos. Insman Revelado Digital. Con cada clic, un beneficio. Laboratorio Color Insman. Campo e Industria presente en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela en esta jornada de manejo de cultivos de invierno, un clásico ya de esta experimental. A mi lado se encuentra una de las disertantes, la ingeniera agrónoma Lucía Rossetti. Con ella hablaremos de fecha de siembra y también de algunas cuestiones vinculadas al trigo, que sin dudas será el protagonista de esta FINA 2018-2019 en la región. Bueno, Lucía, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Comentanos acerca de la temática abordada, porque sin dudas son cuestiones importantes a tener en cuenta. Bueno, abordamos sobre todo prácticas a la hora de decidir la siembra para que nos maximicen nuestros rendimientos y que tengamos una optimización de los recursos, un uso óptimo de los recursos. Por lo tanto, evaluamos la fecha de siembra. Lo que se hizo es, se hicieron muestreos en el departamento San Jerónimo, San Martín, Castellano, en las colonias, la capital, San Justo y San Cristóbal, donde se midió el agua al metro. Por lo tanto, a partir de eso se obtuvo los rendimientos probables que tenemos en los departamentos mencionados. Con eso sacó el rendimiento probable y se ve que es muy importante el agua útil al inicio de la campaña, que lo ideal sería tener entre 150 milímetros. Debido a que venimos de un año Niña, los perfiles recién se están recargando ahora, por lo tanto tener en cuenta a la hora de decir la siembra, ver cuán recargado está mi perfil y también el tema de temperaturas. Lo ideal es poner o tratar de que el periodo crítico, elegir la fecha de acuerdo a que el periodo crítico coincida con cuando las condiciones ambientales, tanto fototermales como hídricas, son buenas. Eso me va a generar buenos rendimientos. Lo ideal sería que la floración ocurra entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre para generar estas condiciones y así obtener buenos rendimientos. Dos preguntas. Primero, ¿qué papel puede llegar a jugar la napa? Porque a diferencia de las últimas dos campañas, esta niña, como bien vos decías, bien presente y marcada, que ha azotado aquí a esta cuenca, probablemente haya disminuido y esté lejos de la superficie. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con que si esta situación, justamente a partir de la sequía y la llegada tarde de las lluvias, corre la fecha óptima de siembra. La primera pregunta es: la napa está así casi a 2 metros, por lo tanto no va a tener gran incidencia como tuvo en los años anteriores. Igualmente las raíces del trigo que conocemos que llegan hasta profundidades de hasta 2 metros, por lo tanto puede haber incidencia de la napa en el rendimiento, pero como el año tiende a normar, las lluvias van a ser cerca de la media o un poquito más, por lo tanto las lluvias van a ser favorables para tener un buen rendimiento de trigo. Y con respecto a la otra pregunta... La otra pregunta tiene que ver con que si a partir de esta situación climática el productor tiene ese margen o puede llegar a llevar la fecha de siembra un poco más lejos que lo habitual. En realidad el productor decide de acuerdo a la variedad que consigue en el mercado y que tiene. Lo ideal para las siembras ahora de mediados de mayo es usar ciclos largos y
por los pronósticos que hay, las lluvias continúa por esta semana y la que viene, por lo tanto las fechas se van a demorar un poco, pero ir eligiendo el ciclo de la variedad, de acuerdo, si me demoro, ir eligiendo ciclos más intermedios y si lo llevo hasta fines de julio, elegir ciclos cortos, pero ir jugando con la elección de la variedad y la densidad de siembra, que a medida que retraso la fecha de siembra tengo que subir un poquito la densidad. Hablabas de la fecha de floración óptima, que allá por mediados de septiembre o fines de septiembre, si se llega en óptimas condiciones a esa fecha, ¿se puede ya pronosticar una fecha óptima de trilla? Pronóstico no, de acuerdo al ciclo que elijas vas a ver que tenemos las trillas a principios de noviembre, fines de noviembre, pero de acuerdo a eso no, depende de las temperaturas ambientes, las condiciones fototermales, que el ciclo del cultivo se desarrolle de manera habitual. Se espera un invierno favorable entonces. Se espera un invierno favorable, un invierno tendiendo de transición de niña, que veníamos sin nada de lluvias, a neutro, así que si las condiciones nos acompañan estaremos teniendo buenos rendimientos. Lucía, muchísimas gracias por estos minutos con Campo de Industria. No, gracias a ustedes. Estamos con la ingeniera agrónoma de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, María Basanta, otra de las disertantes en esta jornada de manejo de cultivos de invierno. Vamos a volver la temática abordada respecto a esta campaña fina 2018-2019 que se viene. Bueno, ingeniera, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Compartió una especie de panel o disertación con el ingeniero Juan Manuel Pico. Coméntenos qué arista le tocó abordar. Bueno, nosotros en la experimental tenemos una línea de investigación que es los cultivos de cobertura como una alternativa para incluir dentro de la secuencia de cultivos que normalmente se hacen en la región, como una alternativa para mejorar, digamos, de forma integral la fertilidad del suelo. A propósito de esto que comenta, ¿cuáles son esos cultivos que pueden llegar a permitir esa mejora? En general son cultivos cereales de invierno, trigo, avena, cebada, ryegrass, triticale, o bien leguminosas que tengan su ciclo otoño-invernal, como es el caso de las vicias. Esos serían los cultivos que nosotros estamos recomendando hoy como cultivos de cobertura, incluidos dentro de una rotación de cultivos donde predominan los cultivos de verano, como el maíz y la soja y el sorgo en menor proporción. Claro, siempre se hace pensando en función de la gruesa. En realidad, el cultivo de cobertura es una herramienta que tiene muchos beneficios, pero siempre pensando en la mayor rentabilidad del sistema, que está basada en los rendimientos de los cultivos de renta, digamos, los cultivos que generan una ganancia para el productor. Desde ese punto de vista, el cultivo de cobertura siempre debe ser manejado en función de los cultivos que producen granos. Hablaba de diversos cultivos de cobertura, ryegrass, también algún otro verdeo. Triticale ha mencionado. ¿Nos puede comentar alguna característica respecto a este cultivo que a lo mejor no es tan conocido en la zona? Es conocido, el triticale es un híbrido entre el centeno y el trigo que combina la rusticidad del centeno con la productividad de biomasa de un trigo. Nosotros no estamos recomendando un cultivo, una especie en especial, porque nuestros resultados están mostrando que están todas bastante similares en la producción de biomasa, de materia seca. Con lo cual nosotros lo que recomendamos es que el productor, en principio, cuando quiere introducir esta herramienta de manejo en su sistema, que el productor haga uso de lo que tiene más a mano, es decir, va a tener semilla de trigo, va a tener avena, a lo mejor un ryegrass, pero digamos, hoy en día no tenemos información como para decir que uno es mejor que otro. Ingeniera, muchísimas gracias por estos minutos con Campo de Industria. Felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día. Mi nombre es Omar Burgui, soy productor agropecuario
Nos encontramos en la localidad de Felicia. Mis comienzos con New Holland fueron en el año entre 98 y 2000. Cubre todas las expectativas que un productor puede pedir. Fundamentalmente en la parte de atención al cliente que tiene la firma Grosso de Rafaela, desde los comienzos que vengo trabajando con ellos. Ante un problema en plena campaña, la respuesta es inmediata y creo que eso no tiene precio. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? A ver cuándo podemos sembrar. Fácil, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Campo de Industria continúa en la jornada del INTA Rafaela aquí en la Ruta Nacional 34, en estas hermosas instalaciones que ya hemos visitado en reiteradas oportunidades, sobre el manejo de cultivos de invierno. Y a mi lado se encuentra la licenciada en Administración Rural Marcia Trocero, que fue una de las encargadas de abrir esta jornada con su disertación junto a otros de sus pares. Bueno, Marcia, bienvenida a Campo de Industria. Comentanos un poco qué temática abordaste. Buenos días. Yo hablé de la parte de insectos y sobre todo me enfoqué en la parte del gusano blanco, del complejo en general. Dentro de este complejo nosotros tenemos muchas especies. La única que afecta al cultivo de trigo y la importante es Diloboderus abderus, que es también conocida como bicho torito, bicho candado. Esta especie puede causar daños severos en el cultivo de trigo, por eso es muy importante reconocerla a tiempo. Lo que hacemos es hacer muestreos previo a la siembra para poder saber si dentro del lote que vamos a sembrar el cultivo de trigo tiene algún problema o no con este insecto. ¿Estamos en la fecha óptima o clave para llevar a cabo esto? Sí, esta es la fecha óptima. Aparte, este insecto, el periodo larval, que es el que provoca el daño, tiene 3 estadios. La larva 3 es la que tiene mayor voracidad y es la que tiene mayor consumo. Y esta larva, el periodo de esta larva coincide con el periodo de implantación y desarrollo del trigo. Si nosotros hacemos los monitoreos ahora, también nos vamos a encontrar con que la larva ya está más grande, es más fácil identificarla, entonces va a ser más fácil, si tenemos el problema, tratarlo a tiempo. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento se basa primero en umbrales. Una vez que nosotros hacemos, primero tenemos que identificar, o sea, a ver, bueno, en este lote vamos a sembrar trigo. ¿Qué hacemos? Vamos a muestrear el lote. Buscamos distintos puntos al azar, agarramos la pala, hacemos los pozos. Es importante que sean de 1/8 de metro cuadrado, de 50 por 25 y unos 30 centímetros de profundidad, que el insecto este se encuentra en el suelo y en una galería. Entonces sabemos que hasta esa profundidad va a ir la larva. Hacemos los muestreos, vemos qué cantidad de gusanos blancos tenemos. Es importante hacer una buena identificación de la larva, de asegurarnos de que realmente sea Diloboderus. Y una vez que identificamos esto, nos manejamos con umbrales de tratamiento. Nosotros nos pasó que en los muestreos que estuvimos haciendo estas últimas semanas, había lotes que encontrábamos 20 larvas de gusano blanco. Cuando las íbamos a identificar, de estas 20 había 1, 2 o ninguna que correspondía a Diloboderus. Una vez que tenemos todo esto, lo contrastamos con los umbrales de tratamiento. Si ya tenemos entre 6 u 8 larvas y 20 larvas por metro cuadrado, lo ideal es, o sea, lo que tenemos que hacer sí o sí son tratamientos de semilla, no nos queda otra. Si ya tenemos por encima de las 20 larvas por metro cuadrado, ya es riesgoso sembrar, ya que en estudios realizados en este experimental se determinó que los tratamientos de semillas son eficientes hasta en un 70%. Por ende, el 30% de larvas que sobrevivirían estarían por encima del umbral económico. Entonces, no se aconseja realizar la siembra, o lo que se puede llegar a hacer es, si tengo un lote que tiene bastante rastrojo, puedo
atrasar un poco la fecha de siembra, sembrar cultivos de ciclo más corto, entonces ya la larva se va a acostumbrar a comer este rastrojo de soja, rastrojo de lo que sea, digamos, y cuando yo le implante el cultivo, no me va a ir directo al cultivo. Pero si tengo un lote donde no tiene rastrojo, lo aconsejable es no realizar la siembra. Las cuestiones ambientales, las condiciones que estamos o que están imperando en estos momentos, venimos de meses de sequía, pero las últimas 2 o 3 semanas aparecieron las precipitaciones tan esperadas. ¿Son el ambiente propicio para la aparición de estos insectos? Nosotros lo que notamos, o sea, como que no hay un ambiente que sea propicio que vos digas, uy, va a ser más seco, se va a presentar el insecto, o va a ser más húmedo, se va a presentar. No hay una condición específica que a vos te determine de que el insecto va a estar o no va a estar. Lo que sí por ahí notamos en este año particular, donde el verano fue muy seco, como que el periodo del insecto se estaría retrasando un poco. Los bichos toritos, o sea, si nosotros vemos en la ciudad misma, vemos que en los últimos meses apareció, que generalmente se empiezan a ver a fines de diciembre, enero, marzo, y lo estamos viendo ahora también. Entonces la recomendación para el productor, monitoreo y actuar en caso de observar algo sobre estos insectos, lógicamente con los umbrales como referencia. Sí, lo que tienen que hacer es, sí o sí, antes de sembrar, hacer muestreo de suelos y hacer una buena identificación de la larva. Una vez teniendo la buena identificación de la larva y sabiendo cuántas larvas tenemos por metro cuadrado, ahí vamos a saber que lo contratamos con los umbrales de tratamiento y ahí vamos a saber qué decisión vamos a tomar. Si necesitamos hacer un tratamiento de semilla, en caso de que estemos por encima de las 8 larvas por metro cuadrado, o si estamos por debajo, no es necesario realizar ningún tratamiento de semillas con insecticida porque no vamos a tener ningún riesgo. Marcia, ha sido clarísima en esta nota. Gracias por estos minutos con Campo e Industria. Te volveremos a molestar seguramente aquí en el INTA Rafaela. No, muchas gracias a ustedes. Así como me cuido en la cancha, también me cuido en la calle. Dale, Axel, que ya arranca. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá cinturón de seguridad. Campo e Industria presente en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, ubicada aquí sobre la Ruta Nacional 34. Y estamos porque se está llevando a cabo esta jornada destinada al manejo de cultivos de invierno de cara a la campaña fina 2018-2019, con gran protagonismo del trigo seguramente, al igual que en los últimos años. Aquí se están abordando distintas temáticas vinculadas a los cereales, a los cultivos, a malezas, a ver cómo fertilizar. Y a cargo de esta jornada está la edafóloga Verónica Zapino, que la tengo aquí a mi lado, también integrante y coordinadora del área de agronomía de la experimental del INTA Rafaela. Bueno, Verónica, gracias por estos minutos en Campo e Industria. Llegó el día, hay muy buena convocatoria demostrando el interés de los distintos temas abordados y como has estado en la coordinación, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros como siempre, como todos los años, en todas las jornadas. Este año en un ambiente muy cambiante en lo que hace al clima. Veníamos de 2 años de inundación, este año un verano seco, ahora nuevamente las lluvias están cambiando un poco el ánimo de la gente, pero de todos modos son muy heterogéneas. Entonces lo que intentamos este año, como todos los años, es de brindar herramientas para la toma de decisiones. En particular este año la decisión de la siembra del trigo y también la decisión de hacer o no cultivos de cobertura, que fueron los 2 temas más importantes hoy digamos, para charlar con la gente que ha venido, que como vos decías, por suerte fue una convocatoria muy, muy importante. En realidad, lo importante, lo que queremos resaltar es la necesidad de muestrear el agua en el perfil antes de tomar la decisión de hacer el trigo.
El trigo es un cultivo que se hace prácticamente con el agua que está que tenemos en el perfil al inicio de la campaña, porque tenemos inviernos secos, eso normalmente es así, y este año los pronósticos a largo plazo indicarían un año neutral, por lo que estaríamos dentro de las previsiones estadísticas, digamos, un año normal según la media de precipitaciones que indican los inviernos con muy pocas precipitaciones. Con la salvedad de que la napa no está próxima a la superficie como en los últimos 2 años, ¿no? Sí, no está tan próxima, pero tampoco salió de lo que llamamos la zona de riesgo, porque tenemos una napa en 1,5 metros, 2 metros, lo que tampoco es que ya estamos tranquilos y no vamos a tener ascensos. El tema es que, lo que te decía antes, las lluvias fueron heterogéneas y hay lugares donde, si bien ya las precipitaciones indicarían que el agua acumulada en el perfil alcanza para tomar la decisión, para iniciar el trigo, en otras zonas no tanto. Entonces, bueno, las recomendaciones que hoy daban los disertantes es la de medir humedad del perfil, es la humedad gravimétrica con un barrenito al metro, se toma la decisión. Por otro lado, también hablábamos de fertilización. Juan Manuel, que fue el que vino a disertar en esta oportunidad, nos decía, me convocaron para hablar de fertilización nitrogenada en un ambiente seco y la cosa cambió en 15 días. Pero bueno, justamente esa es la importancia para hacer una fertilización, digamos, consciente y no estar tirando urea o lo que fuere, porque sí, no solo por el gasto que implica, sino por el riesgo de contaminar napas que tenemos cuando estamos aplicando excesos de fertilizantes que luego obviamente se lavan a la napa. Hablabas de muestreo y análisis como tarea del productor junto a su asesor, y hay una novedad aquí en el INTA porque puede llevarse a cabo también eso. Sí, desde hace un par de años el Laboratorio de Suelos y Agua del INTA está nuevamente abierto a la necesidad del medio. Nosotros habíamos estado un tiempito cerrados porque se construyeron los laboratorios nuevos, pero bueno, sí, es importante que la gente conozca. En la página web de la experimental están las determinaciones que se realizan y los precios, lo que tampoco es, digamos, es necesario que esté disponible para que la gente pueda, antes de fertilizar, hay que considerar que el tiempo de análisis son unos 10-15 días, o sea que, bueno, prevean la posibilidad de realizar sus muestreos, asesorándose sobre cómo realizar el muestreo, porque, bueno, hoy también se hablaba de a qué profundidad, si es a 20, si es a 40, o sea, asesórense con digamos, los profesionales de la zona para realizar un buen muestreo de suelos en lo que hace, por supuesto, a la química, ¿no?, de los mismos. Desde el punto de vista físico y en tu condición de edafóloga, ¿qué estás observando aquí en la zona en cuanto a suelo? Bueno, lo que nos temíamos y que, bueno, se está viendo desde estos últimos años en que hemos tenido estas inundaciones. El tema es que hay una carga hidráulica sobre las partículas del suelo y se han generado problemas de compactación. Hemos hecho algunos muestreos muy al azar, no es algo sistemático, por eso no lo estamos presentando, pero se observa en algunos casos, sobre todo en los lotes agrícolas puros, una estructura laminar a pocos centímetros de la superficie del suelo, que bueno, que ahora con las condiciones de humedad es probable que no sean una limitante importante, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y también esto es agarrar la pala, hacer un pocito, un cuchillo y observar qué tenemos para tomar decisiones que hagan que el cultivo sea lo mejor posible y que sea lo más eficiente posible todo en el uso sobre todo de los recursos. La última, estas lluvias de hace 2 o 3 semanas cambiaron la perspectiva del productor, la convocatoria gran que ha tenido esta jornada de cultivos de invierno aquí en el INTA también así lo confirma. ¿Ustedes están avisorando un incremento del área sembrada? Sí, en realidad es un pronóstico que estamos haciendo, que se está viendo a nivel del país inclusive. Ya el año pasado se había incrementado, este año se está pensando. Lo que pasa es que, bueno, no te puedo tirar un porcentaje porque ha cambiado tanto en estos últimos 15 días que en realidad, y como te decía, las lluvias han sido heterogéneas en toda la zona, digamos, donde se hace trigo. Entonces se estima que va a haber un aumento en la superficie, todavía se está evaluando cuánto,
porque bueno, estamos viendo ahora qué pasa con este temporal, ¿no? Pero sí, indudablemente apuntando a que realmente el trigo haga una buena campaña. Verónica, muchísimas gracias como siempre por la predisposición. Felicitaciones por la jornada que te tuvo como coordinadora y sin dudas nos estaremos viendo nuevamente a lo largo de este año. Al menos una vez más te prometemos molestarte. Sí, no, muchas gracias a ustedes y bueno, el primer viernes de octubre vamos a estar con la de precampaña de verano y como siempre, por supuesto, están invitados y les agradecemos su acompañamiento. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región.